Buenas tardes. Vamos a esperar un par de minutos más para que la gente se pueda conectar. Ya en unos minutos vamos a empezar. Listo, solo un par de minutos más y vamos a arrancar. La gente se está conectando y les vamos a dar un par de minutos más. Gracias por la paciencia. Listo, vamos a arrancar. Buenas tardes, muchas gracias por conectarse con nosotros en este primer evento de una serie de eventos con el título Encuentros con la cultura sueca. Mi nombre es Martin Högren, soy el jefe de misión adjunto de la Embajada de Suecia en Colombia y quiero darles la bienvenida a esta charla con el título llamativo La muerte en aguas suecas, el estallido de la novela negra nórdica, donde tendremos la oportunidad de conocer más sobre este género de literatura, de género literario, y de una de las autoras suecas más famosas de este género, Vivica Sten, y en particular su libro En aguas tranquilas.
Antes de arrancar, quería enviar un agradecimiento especial a la librería Casa Tomada, a la editorial Océano, a la Cámara Colombiana del Libro, a Piensa Nórdico y a la agencia de comunicaciones sueca CREAB, quienes son nuestros aliados en este evento. Estos eventos hacen parte de nuestra invitación a pensar nórdico, que es una invitación a una serie de eventos que vamos a hacer bajo este título, Encuentros con la cultura sueca. Y es un esfuerzo de compartir la cultura sueca aquí en Colombia y también más ampliamente en la región. Sabemos que hay también personas de otros países en América Latina que se han conectado a este evento. Muy bienvenidos a todos de todas partes, de donde se conectan. Esperamos que este evento les guste. Si les guste, que cuenten a sus amigos, a sus familiares de estos eventos que va a ser una serie de eventos sobre diferentes temas de la cultura sueca para que más gente se entere y se conecte de ahora en adelante. También pueden seguir nuestras redes sociales de la embajada, @SwedenInCol, y de Piensa Nórdico, @Piensa Nórdico en Facebook, Twitter y Instagram, para mantenerse informados sobre los próximos eventos. Ahora, sin más introducción, quiero dar la bienvenida a Juan Camilo Rincón, escritor, periodista e investigador cultural, quien nos acompañará en estas sesiones para conocer un poco de la novela negra, este género literario que es tan fuerte en Suecia y en los demás países nórdicos. Entonces, bienvenido, Juan Camilo, la palabra es tuya. Martín, muchísimas gracias. Quiero dar un agradecimiento a la Embajada Sueca en Colombia por abrir esos espacios, porque a pesar que la Feria del Libro de Bogotá no la pudimos tener tan personalmente como siempre pasa, en donde estábamos en un espacio, en Corferias, rodeado de tanta gente. Ustedes han abierto esos espacios donde nos podemos encontrar, donde desde nuestras casas podemos estar aún más cerca y vernos a todos nosotros y entender lo importante y seguir luchando por la literatura, que es algo que es valioso, y la cultura. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a la editorial Océano, que ha traído los libros Colombia de Viveka Sten, a la editorial Maeva y especialmente a Casa Tomada, para contarles que están en 15% de descuento los libros que pueden encontrar de Viveka Sten. Allá lo pueden comprar en descuento, entonces se lo sugiero a todos ustedes. Bueno, arranquemos porque este tema es profundamente interesante. He estado hablando con mucha gente y me plantea que no conoce nada de la literatura nórdica o tiene un conocimiento muy vago al respecto. Y creo que estos encuentros, que son muy interesantes y que nos permiten ir más allá, estos encuentros en casa con la cultura sueca, son 3 encuentros que vamos a hacer ustedes y nosotros, donde vamos a profundizar sobre un género que es interesantísimo, que es la novela negra nórdica. Este primer encuentro, el de hoy, se llama La muerte en aguas suecas, el estallido de la novela negra nórdica, que tiene un nombre interesantísimo porque vamos a profundizar y nos vamos a preguntar qué carajos es la novela negra nórdica. Y eso es algo que nos hace falta ver a todos nosotros, porque es un bestseller, porque todo el mundo quiere conocerla,
porque en Estados Unidos, en el resto de Europa, se está hablando de la necesidad de leer estos libros y que están llegando a Colombia y nosotros siempre miramos a otras visiones distintas y queremos ir más allá. Entonces, estos son espacios para poder conocer cosas profundamente nuevas y hermosas. Nos vemos, quiero contarles, esto es un primer encuentro, nos vemos dentro de 8 días para poder hacer énfasis en la obra de nuestra queridísima Viveka Sten, que tiene una trilogía, que es la trilogía de Sandman, que es algo súper interesante donde podemos descubrir su visión de lo que es la muerte, su visión de lo que es lo negro. Vamos a hablar y vamos a profundizar en su obra. Y el sábado 30, vamos a hablar directamente con la autora que está muy emocionada por este conjunto de actividades que se están haciendo y además quiere acercarse a ustedes, que son los lectores de otro continente que a ella le llaman mucho la atención. Pero arranquemos. Si vamos a hablar de qué es la novela negra nórdica, primero tenemos que llegar a un punto en común, ustedes y yo, que es la idea de qué es la novela negra, primero que todo. Y cuando llegamos al concepto de la novela negra, el concepto de la novela negra es resolver un crimen. Hay un asesinato. El concepto del asesinato es algo muy interesante. Está en los 10 mandamientos, no matarás. Está en el concepto de los 7 pecados capitales. Está presente siempre en en esas limitaciones que están tan cerca del humano, porque desde que existe la humanidad, siempre podemos ver la posibilidad de que un hombre o un ser más fuerte trate de buscar venganza, trate de asesinar al otro, trate de hacerlo por poder, por control, por todas las formas posibles. Entonces, la muerte siempre ha estado presente y como la literatura y el arte específicamente trata de expresar las visiones del hombre, pues dentro de la literatura el asesinato siempre está presente. Existe, como todos sabemos, dentro de la literatura diferentes obras donde aparece un asesinato y se trata de resolver. No sé, podemos pensar en Shakespeare, podemos pensar en Hamlet, cuando el cuerpo de su padre se le aparece de noche y le dice, necesito que hagas, que saques dentro de mí el concepto de descubrirle y de contarle a todos que me ha matado. Hamlet, de cierta forma, puede llegar a ser vista como una novela policial, pero yo creo que es más visto como un antecedente. Shakespeare es nuestro antecesor de muchos géneros, que es algo interesante. Pero cuando vemos en sí la estructura de la novela negra, la podemos ver en un gran escritor norteamericano que se llama Edgar Allan Poe, con los crímenes de la calle Morgan. ¿Quién es Edgar Allan Poe? Lo podemos recordar por El Cuervo, por El Corazón delator, por El Gato Negro. Y ahí aparece un personaje que es Augusto Dean, que es el padre de los detectives, que es el primero que comienza a enfrentarse al concepto de entender qué es un crimen y tratarlo de resolver. Después aparecen en Europa grandes personajes que representan este concepto del detective, como Sherlock Holmes, que es nuestro inolvidable detective. Lo seguimos viendo en Netflix, lo podemos ver en películas, lo podemos ver en series. Es un personaje que fue tan importante para la cultura occidental que sigue vivo. Es algo muy interesante de Sir Conan Doyle, de Arthur Conan Doyle. O podemos hablar de Hércules, de Agatha Christie, que es otro personaje muy interesante. Pero ¿qué pasa? Porque aparecen todos ellos, aparecen en el siglo XIX, cuando la revolución industrial, la gente comienza a migrar alrededor de estas ciudades que se comienzan a formar en América o que ya existían en Europa.
y comienza a generar el concepto que se llama como los cinturones de pobreza, que es la mano de obra que comienza a trabajar en la industria sin ningún apoyo económico fuerte, sino viviendo en el día a día, que es algo terrible. Y esos cinturones de pobreza representan el hambre, representan la pobreza, representan el desengaño, la sensación del fracaso. Y cuando hay esos de cierta forma, como productos, generan algo que es algo muy interesante, siempre la muerte. Y al generar la muerte, pues los gobiernos o los estados o los centros de poder trataban de resolver de cierta forma esos asesinatos, porque si no la gente se levantaba, porque el Estado no resolvía de cierta forma los inconvenientes. Entonces uno miraba en ese tiempo los periódicos y los asesinatos, y los periódicos trataban de narrar de cierta forma como estilísticamente esos asesinatos, y además quería tratar de decir quién podía llegar a ser el asesino, quién podía llegar a resolverlo. Y en ese momento comienza también en el siglo XIX a aparecer algo muy importante que es la contraparte del asesinato, del asesino, que es la gente, que son las policías. Entonces podemos pensar en el siglo XIX la aparición de Scotland Yard, digamos, en Inglaterra. Y frente a esta contraposición en que los poderes se enfrentan uno a uno, uno en contra del otro, aumentan de cierta forma las razones para resolver esos crímenes. Como todos sabemos, pues el Estado al comienzo pues no era muy ávido en resolver las formas de la forma más específica o lógica. Entonces creían en el concepto de la tortura. Recordemos aquí en América Latina, digamos, esos momentos en que se torturaba a la gente porque sí. La Inquisición es un ejemplo en que para llegar a la verdad, pues se torturaba, y pues un cuerpo, después de ser torturado cada cantidad de tiempo, pues decía lo que tenía que decir. No, pues vamos a poner una persona, y si usted no es bruja, pues usted amarra una piedra en la rodilla y tiremos al río. Si usted no vuela, pues no es bruja, y si murió, pues sí era humano. Entonces vienen esos conceptos en que vamos a dejar que se acabe el tema de tortura para encontrar la verdad, y vamos a buscar otras técnicas para encontrar la verdad. Y entre esos conceptos de la técnica está el concepto deductivo. El maestro del concepto deductivo va a ser Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes, ¿no? Siempre vamos a pensar con ese Sherlock Holmes, el cual ve con solo una necesidad de ver algo, simplemente un vistazo a la escena del crimen, y él descubre quién es el asesino. Esa capacidad que él tenía, que era de cierta forma lo que buscaba su autor, de hacer una crítica a las formas tan arcaicas que tenía la policía en ese momento en Inglaterra, pero eso comenzó a llamar mucho la atención. El delito y la muerte tiene algo que llama al lector, algo pecaminoso que nos obliga a seguir leyendo. Y se descubrió literariamente en ese momento y se aprovechó. Eso es algo muy interesante. Entonces, ¿qué pasa? Aparece un concepto muy interesante en la literatura, que es la deducción como método, la aplicación de método científico, y eso se vea reflejado en esas épocas. Estos personajes, o estos, de cierta forma, detectives, no resolvían las cosas en un primer libro. Piensen que muchos de esos libros o esos textos aparecían en periódicos, porque muchos de los textos del siglo XIX comenzaban a tener forma en periódicos. Y tenían que dejar al lector amarrado para que comprara el periódico dentro de 8 días. Entonces siempre debía dejar como una incógnita. Y eso obligaba a que cuando se unificaban y se volvían libros, necesitaran algo que los llamara, algo que resolviera el tema. Entonces siempre había un problema más allá. Entonces cuando vemos, digamos, a Sherlock Holmes, encontramos que resolvía pequeños casos en 1, 2, 3 libros, pero siempre había un mal detrás de todos esos libros que
hacía que él siguiera hasta el final. Siempre era gente constante, siempre era gente fuerte, que tenían esa capacidad de seguir unas normas morales, exceptuando Sherlock Holmes. Ustedes recordar, pues Sherlock Holmes consumía algunos psicotrópicos, cosas así, esas cosas pasan, pero los otros detectives eran gente recta, que, siempre, que evitaba de todas formas violar la ley. Esos eran los primeros detectives y eso es algo muy interesante. Y hubo como una primera época de investigadores honestos, un sistema honesto, que los jueces eran insobornables y nada evitaba que los pudieran vencer. Detectives que siempre estaban a la labor de su servicio y que tenían unas familias maravillosas. Miren cómo cambia la cosa más adelante, ¿no? Entonces, en Estados Unidos y en Europa, en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, pasa algo loquísimo y terrible. Como que el concepto de la esperanza se acaba. Y llega en Europa la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero hablemos como en el primer momento del siglo XX. O en Estados Unidos aparece, digamos, el crash de la bolsa y que todo el mundo entra en la pobreza extrema terriblemente y todas las acciones se pierden, la economía cae profundamente. Entonces, esto permite que el crimen comience en estos países a desarrollarse y se comienzan a estructurar. Entonces aparecen mafias. Yo sé que ustedes han visto, o no sé, pues espero que lo vean. Si no lo han visto, les sugiero que lo vean. En Netflix está un programa que se llama Peaky Blinders, que habla sobre las mafias post Primera Guerra Mundial en Inglaterra. Pero si pensamos en Estados Unidos, en la guerra, después del crash de la bolsa de 1929, podemos pensar en Al Capone. Se estructuraron y al estructurarse y al organizarse la delincuencia, la visión y la forma en que se desarrolla la muerte y cómo ellos controlan su territorio y cómo ellos asesinan cambia. Entonces la policía y los agentes, como ellos lo planteaban, los agentes del bien, tienen que cambiar también. Entonces esos personajes comienzan a ser afectados porque ese concepto irreductible se acabó, ya no existe más, porque el personaje comienza a acercarse a esos límites y comienza a estar cerca de la mafia, cerca del oscuro. Y ese personaje comienza a ensuciarse, ya no es tan irreductiblemente bueno, ya comienza a volverse alcohólico o tiene relaciones oscuras con algún amigo de la mafia o encuentra dinero de una forma X o y o le entrega toda su vida a resolver crímenes y pues la familia, ¿qué pasa? Pues se la acaba. Esas cosas pasan y comienza a humanizarse. Algo que me interesa dejar claro aquí es que en esta primera época de la novela negra, todo se localiza en ciudades importantes, Nueva York, en Londres, en París, toda la delincuencia está ahí donde está la mafia, no se aleja o no mira otros campos, no mira el campo específicamente, sino se enreda en lo oscuro de la ciudad. Piensen como la estructura Gotham que planteaba, digamos, Batman y todo eso. Es algo interesante porque ahí la oscuridad siempre existe y en la oscuridad siempre hay que resolver un crimen. Podemos pensar que ese crimen organizado va a tomar formas distintas y va a representar en América otras concepciones, porque hay algo que es súper importante que quiero que quede claro sobre el tema de la novela negra en el mundo, es que representa lo que es la sociedad. No es la fantasía. No piensen en Harry Potter, no piensen en otras ediciones. La novela negra que trata de expresar lo que es la sociedad. Entonces, la novela negra va cambiando cuando la sociedad va cambiando. Entonces, digamos, en los años 60, post Segunda Guerra Mundial, llega la novela negra en Latinoamérica y los detectives comienzan a enfrentarse a algo más, que es algo que quiero expresarles porque es lo que vivimos todos nosotros y que nosotros conocemos tanto en nuestra literatura.
son detectives particulares o que trabajan para el Estado, si trabajan para el Estado o son particulares, desde el inicio saben que deben moverse en aguas sucias, saben que el Estado está profundamente corrompido, está sucio, y no es clara la línea entre el bien y el mal. Eso es como una herencia que viene del tema de los gángsters en Estados Unidos. Este hombre que resuelve el crimen no lo ve tan claro. Y su rectitud siempre está en la cuerda floja, siempre tiene que hacer algo malo para llegar al bien, ¿no? Y siempre se tiene que enfrentar con instituciones contaminadas, corrupción. Y más adelante, en los 80, 70 y 80 en Latinoamérica, se tiene que enfrentar con el narcotráfico, que es un monstruo que aparece en nuestros países. Y además, el investigador esto ya deja de cierta forma de sobrevivir como miembro del Estado y ya se vuelve independiente y vive bajo su propio riesgo contra la corriente, evadiendo todo tipo de trampas. Y eso lo obliga a volverse cínico, profundamente cínico. Ustedes me preguntarán, ¿qué ejemplos me puedes dar, Juan Camilo? ¿Cómo podemos llegar a ellos? Consejo, Paco Ignacio Taibo tiene a Carlos Cuará, que es un personaje increíble, de novelas profundas. Podemos pensar en Leonardo Padura, con Mario Conde. Podemos volver a México con Elmer Mendoza, con el zurdo Mendieta. Podemos ir con Sergio, que me parece muy interesante lo que hace Sergio porque es centroamericano del sur de México, donde plantea a un hombre post-guerra de Nicaragua, post toda la lucha a resolver crímenes, y siempre está ahí, siempre está el tema de resolver el crimen, siempre está el tema de salir lentamente, de poder darle felicidad, por lo menos paz, a alguien. ¿Por qué es diferente? Porque en Latinoamérica los asesinatos son muchísimos. La violencia es muchísima. Resolver un caso no va a resolver la situación. ¿Por qué les cuento esto? Porque vamos a llegar a un punto en que vamos a tener que compararlo con la novela negra nórdica, que es totalmente distinto, porque son países totalmente distintos. Entonces, ahí iremos más adelante por eso, quiero hacer esta parada, porque nosotros estamos bajo el concepto de la violencia, bajo el concepto de la guerra, y pues una investigación es totalmente distinta. Podemos pensar en Colombia, escritores como Mario Mendoza, Gamboa, o Naum Montt, donde crean sus propios personajes en Colombia que hablan sobre el concepto, que son investigadores en la novela negra. Y eso es algo profundamente interesante. Pero bueno, ¿qué es en la actualidad la novela negra? Entonces, ya no transcurre, que esto lo podemos ver, ya no transcurre en las grandes ciudades occidentales tradicionales, ¿no? En Nueva York, en Londres, en París, en California, no sé, en Estocolmo. Ya la situación comienza a cambiar. Y eso es algo que aprovecha la novela negra nórdica, que trata de mostrarnos a nosotros otra visión. El auge del género, que es algo muy interesante, y las traducciones han hecho y le han dado mucha fuerza a la novela negra en otros escenarios. Entonces, se comenzó a producir novela negra en América Latina, pero llegó la novela negra norteamericana y una retroalimentación, llegó la novela negra europea y comenzó a haber una retroalimentación. Y cada tipo de novela, en cada una de las zonas literarias, comenzaron a desarrollar sus características y comenzaron a alimentarse y a retroalimentarse a las otras. Por eso tenemos, digamos, la posibilidad de acercarnos hoy a poder leer a alguien como Vivek Stern, que está al frente de nosotros, que podemos abrirlo, que podemos leerlo y que podemos entenderlo, que es algo interesante. Entonces aquí llegamos a nuestro punto de discusión, que es la novela negra nórdica. Y es totalmente distinta a la novela negra latinoamericana, profundamente distinta. Y lo primero que quiero plantear es que las grandes ciudades nórdicas
no están en el mapa mental de los latinoamericanos, pero aún así son zonas donde hay un espacio profundamente grande en el cual se desarrollan otras formas y otras visiones de conocimiento. Les voy a poner un ejemplo. Estamos hablando de una zona en el norte de Europa donde tienen estaciones, donde el invierno es profundamente más grande. Digamos, cuando uno lee la novela La Negra Nórdica o lee autores nórdicos, descubre que ellos le llaman verano a algo que es integrados. Ustedes que están, algunos de las personas que me están acompañando han estado en Bogotá y integrados es mucho frío, pero para ellos es un verano, entonces es algo muy interesante encontrar esas visiones distintas a lo que nosotros vivimos. Las noches en el invierno son profundamente más largas, los veranos son distintos, más fríos, más socavados. Las zonas de descanso o de van a veranear son zonas en que para nosotros no nos veríamos con ese mismo concepto. No podríamos ir a veranear allá. Es como para veranear, nosotros es diferente, porque nosotros tenemos unas playas en el trópico y el trópico tiene un calor, una visión y una estructura distinta. Entonces, eso hace, esas visiones hacen que ya la estructura de la novela sea diferente. Lo que nos vamos a enfrentar literariamente sea distinto. Pero ¿por qué es tan valioso? Ahí está la pregunta. Porque literariamente ellos nos muestran gente en zonas alejadas de sus ciudades, primero que todo. Les voy a poner un ejemplo. Sandman, de Vika Sten, se desarrolla en unas islas que están al frente de Estocolmo, como si estuviéramos en Colombia, como, no sé, como si la capital fuera Cartagena, pero fuera San Andrés, Providencia, pero está relativamente cerca. Entonces, el tema que es muy interesante es como cerca, están lejos del concepto de la urbe, pero están lejos del concepto de la urbe, pero están cerca de la visión del gobierno para poderla resolver. Lo otro que es muy interesante, el concepto de la muerte. Para nosotros el concepto de la muerte está más a flor de piel. Les voy a poner un ejemplo. Podemos prender el noticiero a las 7 de la noche y podemos ver que hablan de muertos, de muertos, de muertos. Para ellos el concepto de los muertos es distinto. Entonces, si alguien muere, si mueren dos o tres o cuatro o tres o cinco personas, la potencia social que se hace sobre esos muertos hace que la historia tenga mucho más valor. ¿Por qué? Porque hay mayor investigación, hay mayor importancia social sobre los muertos. La gente siente más dolor o más preocupación sobre los muertos. Y los escritores suecos y los escritores nórdicos nos han mostrado eso, que es algo interesante. Estamos enfrentándonos nosotros a un texto en el cual vemos el concepto de la muerte y nosotros nos metemos en la historia porque ellos son capaces de hacernos entender la importancia de una sola vida y de por qué es tan interesante irse más allá y trabajarla, investigarla y por qué vale la pena entender el tema de las respuestas. Las historias, pero como los espacios, como los centros de la urbe y el resto del pueblo nórdico o de los países que están en el pueblo nórdico están tan separados, las historias caen en un tema de soledad, una soledad humana interesantísima que nos llama mucho la atención en la novela negra nórdica. Porque uno lee la novela negra nórdica y encuentra que son historias en espacios que se consideran idílicos, limpios y tranquilos, pero donde esos personajes viven, donde los personajes que tienen un mínimo, pero viven medianamente bien, están llenos de melancolía y de tristeza. Una persona donde no, por el frío o por el invierno, no puede comunicarse con otras personas o porque maneja un faro, no se puede acercar a otras personas, vive en una tristeza total. Entonces, ¿por qué es importante? Porque nos plantea algo que hace que la literatura sea muy importante. Hace que nos sintamos identificados todos.
el concepto de la condición humana. Nos toca el concepto de la condición humana, nos llega hasta el corazón. Por eso, porque todos en algún momento, en cualquier parte del mundo, hemos tocado y hemos entendido el tema de la soledad. Y la soledad nos lleva a conceptos y acciones que pueden ser terriblemente dañinos, incluso la muerte. Ahí es algo que genera un concepto de la trama de ese tipo de novelas. Suele estar ambientadas en pueblos pequeños y alejados, que esconden terribles horrores y que revelan oscuras dimensiones de la condición humana. No es la gran ciudad como Nueva York o como las obras que veíamos antes o en Londres con Sherlock Holmes, sino que lo que les interesa a ellos es mostrar la importancia del mal en el ser humano. Y naturalmente que ese ser humano en algún momento, bajo ciertas situaciones, puede llegar a ser profundamente malvado. Y además porque son países distintos a los nuestros, manejan problemáticas distintas. Y hay problemáticas que podemos ver en diferentes puntos. Y un ejemplo que me parece muy interesante, digamos, son los medioambientales. Esos países que tienen un desarrollo grandísimo, pero que los ricos y los ricos siempre hay un concepto del poder, ¿no? Entonces, uno lo ve dentro de las novelas. Al final siempre hay alguien que por su riqueza quiere ponerle el pie a otros. Entonces, cuando es un tema de novela negra medioambiental, tiene una característica interesantísima, en que ese hombre rico hace un abuso de los temas ambientales. Y el detective descubre que por medio del asesinato que existió, estaba ocultando un abuso mayor, que era el abuso medioambiental. Y eso hace que sea supremamente interesante, porque ahí podemos ver que los temas ambientales son muy importantes para esos países. Y hace que la trama sea, siempre es lo último, siempre nos lo muestran al final. Y hace que es un tema que políticamente es un tema que todos estamos discutiendo en estos momentos por el tema del cambio climático, por el tema de disminuir los temas del CO2 y queremos mejorar eso. Entonces, hay cosas que nos ocultan siempre. Nosotros pensamos, como yo en mi casa hago recolección y división de basuras, pero hay alguien que contamina más. Y tal vez esa pregunta hace que aparezcan historias profundamente más interesantes dentro de la novela negra nórdica. Hay algo muy interesante, otro punto que me llama mucho la atención en la novela, dentro de los problemas que se desarrollan, son las mujeres explotadas, hay interna y externamente. Entonces, cuando uno ve las novelas, revisando como la gran mayoría de novelas que se pueden revisar en lengua en español, que se encuentran en Colombia, hay historias que hablan sobre el abuso a la mujer. No es que abusen, digamos, hace poco estaba leyendo, para hacer esta exposición, estaba leyendo un artículo en el cual decían, no, es que le pegaron a una mujer y toda la sociedad se puso alrededor de eso. Y hablaban sobre el concepto de la violencia de género, pero el tema que es muy interesante ahí es que como a las personas que nacieron en esa zona, se les ve distinto a las mujeres que traen de Europa, del sur de los Balcanes, las llevan para el uso de prostitución. Y eso es otro tema que los escritores nórdicos están hablando y que están discutiendo. La trata de blancas y el abuso en la casa de la mujer. La corrupción política. Eso está muy relacionado con el tema medioambiental. Son empresas privadas que compran al Estado para que se haga la vista corta. Y es muy interesante cómo van construyendo
la forma en que ellos dejan de ver más allá, en que ellos dejan de y comienzan a ocultar y evitar que el crimen se resuelva para poder encontrar una forma de defender a los grandes líderes empresariales. También podemos encontrar crisis sociales porque a pesar de que son países profundamente fuertes, eh, es interesante para un latinoamericano leer estas obras y descubrir que ellos discuten el concepto de la crisis social, porque a pesar de que es un país que es un estado benefactor, eh, siempre el humano necesita más, siempre el humano necesita resolver ciertos temas. Y vienen los extranjeros o vienen nacionales que no desarrollan una vida en que puedan ser productivos dentro de una estructura social que es obligatoria. Y eso comienza a generar unos inconvenientes sociales que tratan de ser ocultos, que la literatura saca a luz y nos muestra por estos grandes escritores la frialdad de las relaciones interpersonales. En países donde existe una sociedad distinta, una forma de relación humana distinta a la que tenemos nosotros. Y además es interesante ver cómo esa forma de relación se critica dentro de las obras. Y el desencanto que existe dentro de los personajes que se puede ver como una forma de tratar de describir ciertas ciudades, personajes o comunidades dentro de esos países nórdicos, ante el fracaso de una capacidad de un Estado benefactor. Es algo que para nosotros es supremamente distinto de ver, pero que comienza a mostrarnos cómo lo humano y el dolor, la angustia, siempre va a existir, a pesar de que existan espacios donde podemos estar bien o mal. Es algo que me parece bello dentro de esas obras y que nos comienza a llamar y que puede ser una base de una trama y que uno puede ver como característica de la trama que tienen estas novelas que nos puede llamar y que nos puede hacer que, y los invito a que las lean. Y además hace un examen crítico dentro de la sociedad de bienestar de lo que el Estado de los países nórdicos vende un concepto de país de bienestar que ellos dicen que no es real, que es falso y que hay en realidad esta discusión que hemos tenido en todos los países, que es el concepto de una crisis del capitalismo. Entonces, hablemos un poco de la historia, hagamos una breve historia de la novela nórdica, arranquemos ahí y los llevo a nuestra escritora que vamos a hablar dentro de 8 días. Entonces, cuando uno hace un análisis de la novela negra nórdica, encuentra que en los 60 había una pareja de escritores, perdón si no lo pronuncio muy bien, May Chilwell y Per Wallo, que son de pensamiento comunista y críticos despiadados del sistema, que tratan de luchar tratan de demostrar que este concepto capitalista dentro de las normas nórdicas, pues no tienen, no, hay un fracaso directo en ellos. Y la sociedad nórdica había encontrado otra manera de interrogarse a sí mismos. Y cuando una sociedad se interroga, crea arte. Y eso es algo interesante en estas obras, porque dentro de ellos, cuando si tiene la posibilidad de leerlos, les sugiero que son interesantísimos, porque nos muestra a nosotros una forma de discusión interna social. Y la discusión interna social genera democracia. Además, genera mejor arte. Dentro de sus obras podemos ver detalles de la investigación sumados a tratamientos psicológicos de los personajes. Son personajes que no es bueno o malo, en que el malo, que ha hecho X, Y cantidad de asesinatos,
tiene características buenas mientras que estamos narrando la historia. Es algo muy bello. Y nos muestra lo que somos los humanos. No hay un bien humano. Somos un conjunto de toda esa concepción. Y eso es lo que trata de mostrar la literatura. Es una crítica a lo que ellos consideraban una falsa imagen burocrática de lo que era Suecia, de la convivencia del socialismo con el capitalismo. Una burocracia donde la policía era un mal necesario, pero era el mal necesario que resolvía los crímenes, ¿no? Y el crimen estaba presente y el crimen era un resultado. Y ellos trataban de mostrar eso. Y es una visión en la cual el crimen es el resultado final. Pero ellos, por medio de sus novelas, tratan de entender por qué ese crimen se logró, porque ese crimen llegó a existir. Y ahí es cuando vemos el bien y el mal del concepto de lo malo. Es una novela negra, como pues usted se da cuenta hablando de este tema, que es una novela negra politizada profundamente, ¿no? Y con perspectiva profundamente social, que de cierta forma demuestra que el género puede impulsar cambios. Entonces es como que el arte y la literatura puede generar algunos cambios dentro de la comunidad, ¿no? Y dentro de, es como la literatura se alimenta de la sociedad, pero a la vez genera una crítica que genera cambios dentro de esa misma sociedad y eso es algo muy bello, interesante. Listo. Y además, hay algo que quiero hacer énfasis en estos textos, es que son profundamente humorísticos. Tienen un humor, tienen sarcasmo dentro del concepto de la muerte, y eso es algo que es una característica dentro de la literatura negra del siglo XX, en que siempre hay algo de sarcasmo dentro del mal, ¿no? Y por último, voy a hacer como un listado de escritores que recomiendo, como muchas personas se me han acercado y me han dicho, Juan Camilo, ¿cómo nos acercamos a la literatura negra nórdica? Y yo les digo, bueno, pues hoy es el día de hacer como un listado y mostrarles qué autores son muy interesantes, que les puede llamar mucho la atención, que les puede gustar para entrar en ese tipo de obras que son maravillosas. John Esbo, en primera medida, arranquemos temporalmente, donde podemos ver el tema de las agresiones sexuales, la violencia explícita, la violencia psicológica, ¿sí? Ese concepto de la mujer encerrada en la casa que tiene que responder a un marido y que es violentada fuertemente, eso se ve en la obra de él. El mal que todos llevamos dentro, porque es el hombre que ama a sus hijos, pero que golpea a su mujer. Y siempre en sus libros nos muestra algo muy interesante. Siempre nos deja a nosotros, como es una labor de un escritor, dejarnos cuestionamientos, hacernos preguntas. Y esas preguntas siempre son cuestionamientos morales con ese escritor. Bueno, mi guía espiritual, mi primer maestro de la novela negra nórdica para mí es Steve Larson, ¿no? Eh, es alguien que estuvo sobreviviendo a sí mismo, porque era periodista, y él siempre hizo periodismo de denuncia, y después sacó sus novelas y se murió, y sus novelas después fueron, sus personajes principales sobrevivieron en otras novelas hechas por otro autor, y siempre encontramos en sus obras, especialmente la crítica directa a la extrema derecha, a la corrupción económica y además al tema de defender a las mujeres. Pues su personaje, Lisbeth Salander, que es un personaje perfectamente bien hecho, que nos llama la atención. Incluso hay películas, hay la trilogía, la primera trilogía, la que escribió él, fue hecha en Europa
Después se intentó hacer un review en Estados Unidos y hace poco salió ella en la cuarta novela que no fue escrita por él, pero que fue escrita por otro autor, porque él logró que su personaje principal sobreviviera más allá. Y eso es algo que me parece interesantísimo porque es lo que yo creo que es el sueño de cualquier autor. Y él muere muy joven. Y dentro de sus obras se ve la lucha activa contra los grupos, digamos, neonazis. No les quiero dar spoiler, pero eso es súper importante en la primera novela. Y, y ya, creo que, no, para no darles spoiler, creo que quedó ahí. Arnaudet Inderson, perdón, no sé pronunciar poco, pero sé que cuando lleguen ustedes latinoamericanos a ver en las librerías lo van a encontrar, que es el típico novela negra clásica donde se puede ver el concepto de los silencios, el suspiro, sin muchos recovecos, penetración de la presentación psicológica, donde los personajes psicológicos tienen un gran valor y un encuentro social importantísimo, donde lo humano llega a ser el valor esencial para entender. Porque todos los que leemos, los lectores, somos humanos. Y al leer novela negra es ver hasta qué punto el concepto del humano nos puede llevar bajo situaciones extremas, qué locas cosas podríamos hacer. Camila Labert, que son metáforas sobre el poder de las mujeres que necesitan encontrar un espacio en el mundo, una lucha en sus hogares y en su vida. Y además es un tema profundamente psicológico, ¿no? Y hay dos que quiero mostrarles que me llegaron hace poco. ¿Listo? Bien. Están en las librerías en este momento. Nick Nat, 1793, que son libros que compré para esta charla, donde pueden ver que la novela negra puede ir al pasado. O Sophie, que nos habla sobre la muerte y el abuso de la mujer. Están fáciles de encontrar y las encontramos aquí en Colombia. Y además podemos terminar, digamos, con Karim Fossum, que es introspección, donde dentro de sus obras podemos, además de la introspección, las motivaciones psicológicas dentro del desarrollo de los personajes. Además, son crímenes que no tienen un sí, son crímenes arbitrarios, donde la persona que lo hace, que es un concepto de un asesino en serie, siente placer, siente un concepto platónico dentro de la forma de ver la muerte. Eso es el resultado de lo que les planteo. Karim plantea cosas interesantísimas, miren el concepto de caprichos sexuales, su visión política y además las manías que pueden haber ocultas dentro de esas visiones. Y quiero agradecerles por acompañarme hoy en esta charla. Ante todo, quiero recordarles que dentro de 8 días, quien quiere estar, vamos a profundizar en la obra de una gran escritora, que se llama Viveka Sten. Y tiene una trilogía que se llama Sandman. Los 3 libros van a llegar pronto a Colombia. El primero ya se encuentra en librería, leanse el primero, pronto van a llegar el resto. Y si quieren encontrarlo con descuento, pues les sugiero que vayan a Casa Tomada. Que en Casa Tomada está ofreciendo un descuento gracias a este tipo de charlas. Nos vemos dentro de 8 días, vamos a profundizar dentro de su obra, vamos a encontrar cosas interesantísimas, vamos a irnos profundamente a ver cómo es Suecia, qué pasa con Estocolmo, esas islas que nos rodean, por qué su visión política, social y de la muerte es tan distinta a la nuestra y por qué literariamente es tan deseosa para todos nosotros.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Quiero agradecer a la Embajada de Países Nórdicos, a la Cámara Colombiana del Libro, a Casa Tomada, a la editorial Océano y a Maiva, que es la editorial que nos trae a todos nosotros. Muchísimas gracias y creo que nos vamos al momento de las preguntas. ¿Listo? Bueno, vamos a responder algunas preguntas que nos mandan nuestros compañeros que han visto esta charla. Me parece interesantísimo. Andrés Camilo Ledesma. ¿Hay representantes de este tipo en la literatura negra latinoamericana? Yo pienso que literatura negra existe en todos lados. El problema es la forma en que vemos el concepto de la literatura negra. Como había comentado Andrés, es que tenemos que entender que la literatura negra trata de hacer una radiografía de la sociedad que está describiendo. Entonces, cuando leemos en literatura negra latinoamericana como a Paco, como a Padura, como Elmer, van a describir una sociedad distinta a la que describen los escritores como Viveca. Entonces ahí es totalmente diferente, pero es importante resaltar que el concepto de la víctima muerta, el resolver el crimen siempre está. Y en este momento creo que todos los escritores están luchando a tratar de mostrarnos que siempre hay un mal mayor que está presente y que nos quiere atacar, que nos quiere vencer y que en realidad es el que crea o genera esos asesinatos. Y eso se puede ver en uno y en otro. Socialmente sí son distintos. No sé, una isla escondida donde el gente va a venir y todo el mundo vive muy bien, pues es distinto en Latinoamérica, pero las concepciones de la novela negra son muy bien hechas en los dos continentes. Y la novela negra nórdica tiene esa virtud, que dentro de esas concepciones tan distintas a las nuestras, puede expresar ese concepto humano que nos llama mucho la atención y que puede ser increíblemente fuerte. Entonces, no se puede hacer una comparación directa, pero lo que les sugiero es buscar las diferencias. Listo. Nicolás Barbosa pregunta, me pareció muy interesante la conexión que hiciste entre Hamlet de Shakespeare como precursor de varios géneros literarios y la novela negra. ¿Qué recursos del teatro conserva la novela negra actual? ¿En ellos radica el éxito de su adaptación en cine o en televisión? Bueno, uno con Shakespeare no tiene pierde. El man estructuró la comedia moderna, la novela negra moderna. El man nos dio a todos nosotros el desarrollo literario de muchas visiones del hombre. Por eso es el gran escritor occidental, uno de los grandes escritores occidentales del siglo XX. ¿Qué pasa? Algo que me parece maravilloso de tu pregunta, el concepto de todo texto tiene inicio, nudo y desenlace. La trama, cuando la vamos a narrar en historias cortas, digamos, ay, pucha, hay un programa en HBO que me parece interesantísimo, que está McConaughey, bueno, salieron 3 temporadas, la primera temporada. Por favor, el que me lo pueda decir, se lo agradezco. True Detective, ¿qué hace? El caso general son dos investigadores que tratan de descubrir un asesinato, pero nos va resolviendo ciertos inconvenientes del asesinato dentro de la historia de cada uno de los capítulos. Pero para que uno vea los capítulos y no se duerma y no vea el primero y el último y ya, nos deja con un concepto de hacernos una pregunta al final, como, ¡oh! ¿Va a pasar algo? Pues, hermano, el problema es que ese es un concepto literario. Piensa en Mil y una noches.
¿Qué hacía esta mujer para que no la mataran? Pues arrancaba a contar una historia y cuando estaba en el momento de la trama para resolverse, decía hasta aquí leo. Y el señor pues no la podía matar, pues porque el señor califa no la podía matar porque necesitaba saber el final. Es lo que hacen estructuralmente, literalmente, los programas de televisión. Entonces, en realidad, con True Detective, el asesinato lo descubrimos hasta el final. Pero dentro de los episodios internos, nos va soltando cosas que nos van dejando agarrados. Entonces yo creo que lo que pasa con Pistolato, que es el creador de esta obra, eh, es un hombre que pensó ese concepto y ese programa, especialmente la primera temporada, la pensó literariamente y por eso tiene un gran valor. Entonces es muy loco porque para nosotros la televisión ha estado presente siempre, pero el concepto de la trama y dejar al lector colgado en cualquier tipo de novela o cualquier tipo de género, eso existe hace muchísimo tiempo. Listo. Por tema de tiempo va a resolver muy pocas preguntas, pero no se preocupen, las resuelvo. Tenemos otros encuentros más. Recuerden, nos vemos dentro de 8 días. Y además, el sábado, o sea, el 30, después, como 3 días después de dentro de 8 días, vamos a hablar con mi beca. Y no solo me van a hacer las preguntas a mí, sino a la autora del libro, que es algo muy chévere. Sandra Bernal pregunta, ¿cuál crees que puede ser el impacto de literatura negra nórdica en un contexto como el latinoamericano, que tiene además un entorno mucho más violento? Sí, porque es importante ver otras visiones de otros países para poder entender cómo es nuestra forma de ser y entender que somos muy parecidos a pesar de las diferencias. Entonces, algo que llama la atención de la novela negra es el concepto de la necesidad de resolver desde dos puntos. Uno como lector, como la trama está ahí, yo quiero resolver el concepto de la trama, yo necesito saber más, yo necesito llegar hasta el final como lector. Y lo otro, como persona, quiero llegar a entender por qué esas personas, a pesar de que viven en un mundo tan distinto, tienen una visión tan humana como la que nosotros tenemos. Entonces eso hace que sea interesante. Cuando a veces lo que me pasaba en esos textos es que decía, carajo, estoy leyendo este texto y este asesino era una persona como yo, pero es una situación que lo obligó a perder el control estando en Suecia. En Latinoamérica no tanto, pero en Suecia sí. Y eso hace que la trama comience a tener jugo y comience a tener calidad. Y uno siga leyendo. Y ahora yo soy súper enganchado y es como Viveca, me la voy a tatuar porque es increíble lo que está escribiendo. Y hay que ver, y lo que me pasó con Lisbeth Salander. Yo leía a Lisbeth y para mí era, quiero conocer este personaje, quiero que me hable, quiero que me muestre los conceptos de la visión anárquica distinta y moderna, en que quiere luchar en contra de un Estado que está en el concepto cibernético, pero también utilizar sus herramientas del Estado para poder desarrollar, para poder atacarlo. Y eso es algo interesante. Y que hay personajes en que el bueno, en que el detective tiene una vida de mierda, perdón, tiene una vida terrible, donde es alcohólico, donde tiene una relación con su familia mal, pero en su decadencia se parece tanto a nosotros como en su forma de ver las cosas. Hay una cosa que quiero dejarles claro. Antes, como Sherlock Holmes, a mí me encanta Sherlock Holmes, pero no creo que ni en mis mejores días, ni conociendo a la persona más inteligente en este momento, en sus mejores días en ese momento, él puede resolver un delito con mirar solo el lugar del crimen. ¿Qué pasa?
se está humanizando el concepto de la persona del detective, que tiene que resolver la vaina de verdad como un humano, como no sobrenatural, no como una visión profunda sobre el concepto más allá que tiene como la chispa. No, el malo resuelve como le tocaría a uno si uno fuera un detective. Y eso existe dentro de las obras nórdicas. Eso hace que uno se identifique con el detective, no solo con el afectado, no solo con el violento, sino también con el concepto del detective. Y eso es algo que me parece muy bueno. Bueno, resolvamos la última porque esto está súper chévere. Listo. A ver, resolvamos una del chat de acá. Sí, siempre podemos entender que la literatura es una forma de manifestación humana. Entonces, para las personas que preguntan cómo hacemos para encontrarnos latinoamericanamente con estas literaturas, esto no tiene una receta. Yo lo que les sugiero es que lean. Y cuando lo lean, van a entender cómo nos va amarrando y cómo nos va llevando hacia su forma de ver, hacia su forma de sentir, hacia su forma de gozar. Y sobre lo que planteabas sobre el detective, sí, el concepto del humano en el detective, que nos muestra que las cosas no se resuelven por un golpe de suerte, sino por trabajo, y que es el trabajo que tendríamos que hacer nosotros para poder lograr resolver ese crimen, nos hace que nos sintamos más identificados y es más humano y es más del siglo XX. Listo, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días, a la misma hora, a las 6. Les recuerdo, Viveca, es increíble. La charla va a estar muy bella de lo que vamos a hablar sobre esto. Y con esa charla vamos a tomar mucha forma y mucha fuerza para poder tener esa entrevista que vamos a tener con Viveca, que vamos a tener tanto ustedes como nosotros, como para poder hablar con una de las grandes escritoras de novela negra nórdica. Además, es tan dura que sus obras se hicieron programa de televisión. Entonces, eso es algo que llama mucho la atención. Gracias a todos, gracias a la Embajada Sueca, gracias a Oceano, a Eva, a Tornamesa y hasta luego.